vamos a alabar, vamos a adorar. ¿Por qué no dispones tu corazón? 1, 2, 3, 4. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Díselo. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor.
Dios te mire con agrado y te dé paz. Vamos a ponerle conmigo amén. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hacia 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hacia 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Dios te bendiga. Buenos días. Están? Buenos días. Hermanos, estamos bien contentas de poder estar con ustedes un domingo más. De verdad lo valoramos. Es algo que no damos por hecho. Valoramos cada domingo que podemos estar aquí con ustedes. Es vernos, es dar gracias porque están, porque estamos, porque Dios ha sido bueno, porque nos ha librado de cuántas cosas, se imaginan de cuántas cosas, y vemos su mano y su misericordia en cada día. Y en la predicación de hoy va a ser algo muy interesante porque vamos a entender el porqué de tantas pruebas, por qué pasamos por tantos momentos que pueden parecer incómodos, pero hay un porqué. Sabemos que Dios tiene un propósito en nosotros y también hay un propósito en las pruebas. Pero es muy importante que estemos confiados en Dios. La confianza en Dios se pone a prueba en todos los momentos, cuando oramos y sabemos que Él nos proveerá, pero también cuando estamos en medio de las pruebas, confiar que Él está como poderoso gigante y que Él está en control.
Él está en control de todo y sabemos que ya estamos en nuestro segundo servicio de enero del 2021 y tenemos una noticia muy importante para ustedes. Así es. Muchos nos han estado preguntando, bueno, ¿cuándo va a empezar otra vez Pastoreo en Casa? Sabemos y habíamos avisado que íbamos a tomar unas vacaciones, pero íbamos a retomar en enero. Hermanos, este tiempo para nosotros como para ustedes ha sido un tiempo de mucha provocación a la creatividad y a los cambios, y en las instrucciones tenemos que consultar a Dios. Por eso es que a veces no nos vamos tan atrevidamente a lo que vamos a hacer. Esperamos que el Señor hable al pastor y ahí vamos, ¿no? Y bueno, esta es la dirección de Dios. Vamos a continuar con el pastoreo en casa, y la serie va a tener un enfoque muy específico. No te lo pierdas. Recuerden, nada es nuevo bajo el sol. Simplemente es la forma en que Dios quiere que trabaje esta congregación. Entonces te invitamos a sumarte. Si tú no formas parte del grupo de Pastoreo en Casa, te vamos a dejar aquí los datos para que te des de alta y vas a recibir todos los días ese audio tan hermoso que te va a dar una dirección, una luz, y que además te va a hacer saber que estás trabajando junto con toda la congregación. Algo muy importante: todo lo que aprendes, todo lo que sabes, nunca sabes el momento en que lo vas a utilizar, sea para tu propia vida o para la vida de otros. Así que pónganse atentos, sean receptivos, abstraigan la palabra, considérenla valiosa y atesórenla. Así es, con esta información dicha, empezamos este lunes, el día de mañana, nuestro Pastoreo en Casa 2.0, pero tiene un nombre muy específico. Lo vamos a ver. Terminando esto, quiero que vean toda la información que les vamos a dar de esto, y queremos que, al igual que nosotros, los apasione y los enamore, porque a nosotros nos está enamorando tremendamente esto. Así es. Después de la predicación tenemos unas sorpresas, estamos haciendo cosas diferentes para ustedes y no se lo pierdan. Daremos más información del pastoreo en casa terminando la predicación. Los amamos, por favor pongan atención y dispongan su corazón para recibir esta enseñanza. Que Dios los bendiga. Bye. Bye. Amados hermanos, buenos días, qué bendición, Dios los bendiga. Un domingo más en nuestras casas, alabando, exaltando, dándole gracias a Dios por sus maravillas, por su misericordia, por su poder en nuestras vidas. Amados, Dios está trabajando, Dios quiere poner el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué te parece si vamos a la oración y le decimos a Dios, forma el carácter de Cristo en mi vida, Señor? Aquí estoy, como el barro, para que el alfarero haga una obra magnífica en mi vida. Estamos en la serie El Corazón Valiente, expresando el corazón de Dios. Dios quiere modelar su carácter en nosotros y quiere, amados hermanos, enseñarnos rasgos de carácter para que tú y yo podamos avanzar, crecer para la gloria de Dios. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Padre Celestial. Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias Dios amado, gracias Señor porque nos ponemos en tus manos, Dios amado, nos ponemos en tus manos, Dios precioso. Dice tu palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amado Dios, gracias, gracias Dios de vasijas débiles, inútiles. Puedas tú hacer algo hermoso, Señor, algo poderoso, algo precioso, Señor, para tu gloria y para tu honra. Forma en nosotros tu carácter, Dios. Te damos gracias, amado Señor. Nos ponemos en tus manos, Dios precioso. Haz una obra maravillosa. Trabaja en nuestras vidas. Te doy gracias por la iglesia, Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Dios, que nos reunimos puntualmente a oír tu palabra. Que tenemos un corazón dispuesto, un corazón receptivo, un corazón abierto, Señor, a oírte, Padre Celestial, a conocer
conocerte, a entenderte, amado Dios, para así dejarnos moldear por ti, por tu presencia, por tu Espíritu Santo precioso que nos ha sido derramado, amado Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor amado, te damos por todo lo que haces, Dios, por todo tu cuidado, tu provisión, tu fortalecimiento a nuestras vidas, amado Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, estamos en la serie Un corazón valiente. ¿Cómo expresar el corazón de Dios? ¿Cómo lo podemos hacer? Modelando el carácter de Cristo, con un corazón, pues vamos a decir, inclinado, obediente, que busca depender totalmente de Dios. Vamos, por favor, acompáñame a la palabra de Dios. El día de hoy, el rasgo de carácter que vamos a estar resaltando es el carácter de la fe. La fe, amados hermanos, algo importante. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. También nos dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y es importante, debe creer que le hay, y luego dice que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que Él está, yo creo que Él cuida de mí, yo creo que Él me fortalece, yo creo que Él me ayuda, me cuida y me bendice, y que toda circunstancia en mi vida es para mi bien. Él está trabajando, está modelando, está preparando en mí un carácter espiritual, y yo quiero darle la honra y la gloria, porque Él está trabajando en mi persona. Así que, amado hermano, es el momento de darle gracias a Dios por lo que está haciendo en tu vida, en tu corazón. Y bueno, vamos a tomar como ejemplo en el primer libro de Reyes, capítulo 17, viene la historia de Elías, este profeta, un profeta pues de fe, un profeta decidido, un profeta diligente. Era un profeta llamado el profeta de fuego. Pero vamos a ver la historia porque Dios trabaja en su fe, Dios prueba la fe y Dios la fortalece. ¿Por qué? Porque él iba a ser usado en una manera importante. Es un profeta importante. De hecho, Dios lo recompensa y en el capítulo 2, al principio dice que él se lo lleva al cielo, que él no ve la muerte, que él lo lleva con él, que manda un carro de fuego y se lo lleva en un torbellino. Y bueno, vamos a ver, amados hermanos, la bendición que nos puede mostrar la palabra de Dios por medio de este ejemplo maravilloso. Elías, el profeta de fuego, el profeta de Dios, un profeta lleno de fe. Era un profeta que se dejó modelar por Dios, se dejó cambiar su corazón. El rasgo de carácter de Elías es bastante grande, o podemos encontrar varios rasgos de carácter en la vida de Elías, amado hermano. Uno era la obediencia, la diligencia. Él amaba la palabra, pero era un hombre valiente que se atrevió en un momento de oscuridad, en un momento difícil, en el peor momento que la palabra de Dios puede señalar del pueblo de Israel, a levantarse él solo y a hablar contra un rey malvado, un rey que era un rey muy malvado. Pero me gusta mucho en Santiago 5:17 que dice que la palabra que Elías era un hombre semejante a nosotros, con las mismas pasiones que tenemos nosotros, pero oró fervientemente para que no lloviera 3 años y medio y no llovió. Luego dice la palabra, volvió a orar con fe para que lloviera y llovió. Dios lo respaldaba, Dios estaba con él. Pero vamos a conocer, vamos a profundizarnos. Acompáñame, por favor, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, verso 30 o 31, en el 30. Y vamos a comenzar esta historia poniendo pues el tiempo difícil, el momento difícil, el peor de los momentos, un momento de oscuridad en el tiempo del pueblo de Israel, cuando el rey Acab entró al trono como rey. Y dice la palabra en el verso 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Beal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y algo más fuerte, dice, e hizo altar a Baal en el tiempo de Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciéndose así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces es un tiempo complicado, es un tiempo muy difícil, y este profeta es levantado para reprender al pueblo.
Y él iba a reprender, él iba a tomar un tiempo de confrontación, de pleito, de una batalla entre el mal que estaba operando con todo en esa época y el bien que lo representaba él. En este momento, en esta historia, podemos ver tres tipos de personas. La primera persona es alguien como Elías, que era un hombre fiel, un hombre decidido, un hombre que confiaba en Dios, que tenía fe, que creía quién lo estaba sosteniendo, quién lo levantaba, quién lo ayudaba, quién lo cuidaba. Él tenía fe, amados hermanos, y podemos ver otro grupo de personas que eran los pecadores, blasfemadores declarados, como Acab, como Jezabel, como muchos de los pueblos, los 450 profetas de Baal, y muchos que estaban declarando no creer en el Señor. A veces se habían alejado y estaban viviendo y estaban adorando dioses ajenos. Y es algo muy triste, muy fuerte, pero creo que los tiempos de Acab son los tiempos que el día de hoy tú y yo estamos viviendo. Igualmente, hay tres tipos de personas. La primera, como les dije, hombres fieles, que aman a Dios, que buscan su palabra, que se dejan moldear por Él. Hombres que quieren que Dios manifieste su gloria en sus vidas. Pero también hay declarados pecadores, blasfemadores. Y los terceros, que es a los que Elías les está hablando, y en este momento el Espíritu Santo les está hablando, son los indecisos. Los que conocen la verdad, pero no andan en la verdad. Los que quieren tener un pie en el mundo, en la oscuridad, y un pie en la iglesia, un pie en Cristo, un pie en las bendiciones de Dios. Quieren estar en dos lados, pero eso no es posible. Son indecisos, son personas indecisas. Y dice la palabra que Elías fue levantado para hablarle a estos indecisos. Personas que creen que un día están en la iglesia y están orando, y están confiando y están declarando y pidiéndole a Dios, pero otro día se están burlando con las cosas que el mundo ofrece. Se están burlando con el pecado del mundo. Se están burlando con sus acciones, sus deseos, sus motivaciones que son contrarias a las de Dios. Que no están haciéndole caso a Dios, que los principios de Dios no los toman en cuenta, que la palabra de Dios no la toman en cuenta, sino todo lo contrario, están viviendo conforme a sus propias motivaciones, sus propios deseos, sus propios anhelos, sus propios intereses egoístas. Vamos por favor a la palabra de Dios y vamos a leer en la palabra, en Isaías 29:13, por favor. Acompáñame a Isaías 29:13. Dice la palabra, él está levantado, Elías, para reprender la hipocresía. Y dice la palabra, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fíjense, su corazón está lejos de mí. O sea, dicen conocerlo, dicen amarlo, dicen honrarlo, pero su corazón está lejos, dice Dios, de mí. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso les citaba yo Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay, que está, que Él actúa a tu favor, que Él cuida, que Él bendice, que Él sostiene, que Él levanta, fortalece tu vida, que es el Dios creador del cielo y de la tierra y está contigo. Y dice, su corazón está lejos de mí. Le está hablando a hombres indecisos, hombres que no han buscado o no han decidido seguir al único Dios vivo y verdadero. Y Él los va a confrontar, Elías los va a confrontar, pero antes de confrontarlos, Dios va a tratar con él. Dios va a trabajar en su vida. Dios lo va a preparar. ¿Por medio de qué? De las pruebas, de las dificultades, de los problemas. Y es algo muy importante, porque hoy día, amados hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Se están manifestando los problemas. Problemas y problemas, sales de uno, llega al otro, vienen las situaciones difíciles a tu vida, no sé, y tú dices, Señor, ya te olvidaste de mí, Señor, ya no me estás escuchando, Señor, ya no puedo, Señor, ya no resisto. Todo esto, amado hermano, Dios lo está permitiendo en ti y en mí para fortalecer nuestro carácter, para moldear nuestro carácter. Dice la palabra que el oro se prueba con fuego. Así el carácter del cristiano, la fe del cristiano se prueba con los problemas, con las dificultades. Él va a hacer que las dificultades limpien tu carácter.
que todo lo malo, lo sucio salga de tu vida por medio de las pruebas, de las dificultades, para ir forjando un carácter como el de Cristo, para ir formando la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Cuando todo está bien, nosotros nos descuidamos. Nosotros estamos, pues, vamos a decirlo así, consintiendo a muchas cosas. Pero cuando las cosas se ponen difíciles es cuando volteamos los ojos al cielo y decimos, Señor, ayúdame, te necesito. Tú eres mi Dios. Dame otra oportunidad. Y Dios es el Dios de las oportunidades. Así que bueno, Elías es levantado para reprender en un tiempo de hipocresía, pero también en un tiempo de idolatría. La idolatría era muy fuerte, amados hermanos. Dice la palabra en Isaías 43:12, dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos. Dice Jehová que yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Muchas personas están adorando dioses ajenos, que tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan, oídos pero no escuchan. Y dice, yo soy Dios y ustedes son mis testigos. Y no han tenido dioses ajenos delante de ustedes. Me gusta mucho en Isaías 42:8, dice la palabra de Dios, yo soy Jehová, ese es mi nombre, y no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. Imágenes que la gente hace. Dice, yo soy un Dios celoso y un Dios fuerte. Así que Dios va a confrontar en este momento a este Dios con D minúscula, que es Baal. Baal era un Dios que lo representaba como el Dios del trueno y de la lluvia, como el Dios de la fertilidad, el Dios de la siembra, de la cosecha. La gente iba y ofrecía sacrificios, y eran sacrificios pues no correctos, inmorales, delante de este Dios para poder pues, recibir el provecho para ellos mismos, con un motivo egoísta. Y entonces dice Dios, yo lo voy a confrontar. Así que voy a preparar a un profeta, a un hombre lleno de fe, que confíe en mí, que crea en mí, para que vaya delante de este rey y declare, y yo voy a avergonzar a sus dioses. Yo voy a avergonzar a Baal, a Acera. Yo voy a avergonzarlos. ¿Por qué? Porque yo soy el único Dios que puede hacer llover. Así que le dice, vas a declararle que no va a llover por 3 años y 3 años y medio. Imagínense el problema para una nación donde no hay agua. Pero Baal era el rey de la lluvia, el rey de los truenos, del fuego. Y vamos a ir entendiendo. Pero es importante, amados hermanos, que el profeta Elías está confrontando un Dios imaginario, un Dios inventado, un Dios ilusorio. Así nosotros podemos tener dioses en nuestra vida que hemos inventado. El Dios de la inteligencia, tu misma inteligencia, o tu poder, o tu fuerza, o tu dinero. Y tú dices, yo soy seguro porque tengo una cuenta en el banco. Yo tengo una seguridad porque tengo un seguro de gastos médicos mayores. Yo tengo seguridad porque he ahorrado. Yo tengo seguridad por la herencia, porque tengo un terreno. Yo tengo seguridad porque mis padres. Yo tengo seguridad porque sé trabajar, porque soy inteligente. Amados hermanos, nuestra seguridad está en Dios. Él es el único que provee y prospera y bendice con esa prosperidad. Pero en ese tiempo se habían levantado dioses falsos, profetas falsos. Había un culto falso, solamente para satisfacer mis necesidades egoístas, para mis propios bienes. Y eso es lo que estaba pasando. Pero creo, y como les dije al principio, estos tiempos se parecen mucho a los tiempos del profeta Elías. Todos corremos, amados hermanos, todos estamos buscando dioses que nos satisfagan nuestras necesidades egoístas. Y estamos olvidando al Dios del cielo, al Dios todopoderoso, que no depende mi condición, mi economía, mi sanidad. No, Dios es Dios. Aún yo no tenga o sí tenga, o sea sano o no sea sano, Él sigue siendo Dios. Pero Él me quiere y me ama y me quiere bendecir. Así que bueno, Él los va a confrontar. Y dice aquí la palabra en el verso 1 del capítulo 17, que es a donde vamos a estar, amados hermanos, cómo este profeta confronta con coraje, con autoridad, con fe, sabiendo quién lo respaldaba.
¿Quién lo estaba respaldando? Con un celo por la palabra, confronta a este profeta. Y vamos a leer, dice el verso 1 del capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! Un hombre valiente, un hombre lleno de fe, diligente, dispuesto. Dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿A quién? Al rey. El rey lo podía haber matado en ese momento, pero él se levantó valiente, con un corazón valiente, con un rasgo de carácter lleno de fe, de confianza, de quien lo fortalecía, de quien le ayudaba, de quien lo estaba mandando a predicar, a decirle al rey que no iba a haber lluvia, sino por su palabra. ¡Wow! Es un profeta que Dios usó de una manera importante, porque él confiaba y sabía que Dios lo respaldaba en su ministerio. En ese momento, el rey va con su esposa, Jezabel. Nosotros conocemos un poco la historia de Jezabel. Era una mujer mala, era una mujer hechicera, era una mujer manipuladora, era una mujer que de hecho fue asesina. Conocemos la historia cuando la viña de Nabot, dice la Biblia, que Acab quiso comprar la viña de Nabot que estaba a un costado de su palacio, de su castillo, para poder agrandar su jardín. Y dice la Biblia que Nabot le dijo, no te lo voy a vender porque es la heredad de mis padres. Yo no voy a vender la heredad de mis padres. Y el rey Acab fue a su casa, se acostó a la cama, se volteó a la pared y no quiso comer y hizo un berrinche. Y dice la Biblia que cuando llegó su mujer le dijo, ¿qué haces ahí tirado, deprimido, triste? Le dice, es que Nabot no quiso venderme la viña que yo quería para poder agrandar el jardín. Le dice, pero si tú eres el rey, levántate, yo te voy a dar esa viña. Y dice la Biblia que ella levantó testigos falsos que fueran contra él y que lo acusaran. Y así fue. Dice la Biblia que cuando lo acusaron, testigos falsos, el juez declaró en su contra y lo mataron. Fue muerto. Entonces llegó ella con el premio, con el regalo, y le dice, aquí está la viña de Nabot, ya es tuya. Una mujer hechicera, manipuladora. Entonces en ese momento, cuando Elías se levanta contra el rey y le dice, no va a llover, sino por mi boca, él fue con su esposa y le dice, oye, el profeta Elías vino. ¿Quién es el profeta Elías? Un profeta de Jehová de los ejércitos. Pero si tú y yo no creemos en Jehová de los ejércitos y tenemos nuestro Dios que es Baal, mátalo, mándalo matar. Termínalo, extermínalo. Entonces dice la palabra de Dios, y esto me encanta, amados hermanos, porque la provisión y el cuidado de Dios se presenta en cada momento de nuestras vidas. Dice, y vino a él palabra de Jehová, el verso 2, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Verso 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Lo primero que vemos es una fe a toda prueba, una fe diligente, una fe obediente. Dios le dice, van a venir las situaciones difíciles, pero yo te voy a sustentar, pero yo te voy a levantar. Yo te he dado dones y talentos especiales, específicos, poderosos, extraordinarios, para que tú seas un ejemplo. Y en ese momento él estaba haciendo un ejemplo, estaba haciendo la diferencia en ese momento en su vida. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos siendo esa diferencia en donde Dios nos ha plantado? ¿Estamos siendo la diferencia en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, en nuestras relaciones, con nosotros mismos? ¿Estamos haciendo una diferencia? Hoy soy un hombre que ama y que cree y que tiene fe en Dios y confía en Dios y depende de Dios y declara a Dios con todo su corazón. ¿O sigo siendo ese hombre alejado, triste, desanimado, dividido, como dijimos hace rato, indeciso, conociendo al Dios verdadero? Sigo practicando y dudando y confiando en otros dioses de este mundo. No, Elías creía, Elías se levanta y él con sus dones impacta, amados hermanos, porque él da la declaración y dice, no va a llover, no va a haber lluvia, sino por mi palabra. Pero obviamente la reina y el rey en ese momento se enojan y dicen, mándalo matar. Dios se adelanta y le dice, vete al arroyo de Querid, porque ahí yo he mandado, yo he dado órdenes
para que te sustenten, yo te voy a alimentar. Beberás agua del arroyo, dice la palabra, y yo mandaré cuervos para que te lleven pan y carne. Pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Y así te voy a sustentar. Y así estuvo el profeta casi un año dependiendo de Dios. Él ya estaba acomodado, estaba cómodo, una relación con Dios, lo alimentaban, estaba en el arroyo de Kerit, junto al Jordán, todo era bueno, pero vienen los problemas. Y aquí vamos a ver la fe probada. Vemos primero la fe diligente de Elías. Él, ¿qué hizo? Dice el verso 5, como Jehová le mandó. Dice la palabra, él hizo lo que Jehová, conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y luego dice el verso 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Vemos la recompensa de la fe. Pero vamos a ver en el verso 7 la prueba de la fe. Y dice, pasados algunos días, el arroyo se secó. Se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y esto es algo importante. Empezaron los problemas. Se secó el arroyo. La pregunta es, ¿qué se ha secado en nuestras vidas? ¿Cuáles son los problemas que vienen a nuestra vida para incomodarnos? ¿Cuáles son los problemas o los deseos, anhelos, pensamientos que tenemos y no se han cumplido? ¿Cuáles son los problemas que Dios está permitiendo que tú vivas para poder levantarte? ¿Qué hizo el profeta? Oyó la voz de Dios, esperó instrucciones, no hizo nada hasta que Dios le declaró qué hacer. Y Dios abre puertas donde se han cerrado. Él siempre tiene un plan para tu vida. Él permite estas situaciones, que se seque el arroyo en tu vida, que se sequen los deseos en tu vida o lo que tú quieres hacer en tu vida para abrir una puerta más importante. Pero siempre creyendo, confiando, creciendo y dependiendo de Dios. Dios está abriendo puertas donde se han cerrado en nuestras vidas. A lo mejor en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, se han cerrado puertas. A lo mejor se han cerrado puertas en una escuela, no llegó el título, no pude hacer esto, no pude terminar, no pude concluir, no sé, algo ha sucedido, se han cerrado puertas en tu vida y en mi vida. Y dice Dios, yo estoy contigo. Esta prueba yo la estoy permitiendo para fortalecerte. Esta prueba yo la estoy permitiendo para que tú conozcas y creas y veas que yo tengo la solución en todo problema en tu vida. Confía solamente, sé un hombre de fe. Prueba tu fe porque vas a salir librado, vas a salir fortalecido, vas a salir mejor. Vas a confiar totalmente en mí. Me gusta mucho el Salmo 91, es uno de mis salmos preferidos. Dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Te puedes imaginar eso? Dice, diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi libertador, en quien confiaré. En ti confío, Señor. Tú eres mi esperanza, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi libertador, mi castillo. Tú me proteges. Y el Salmo 91 sigue hablando y sigue diciendo del lazo del cazador, de la peste destructora, problemas, dificultades que solo sirven para hacerte bien, para madurar, para crecer espiritualmente, para confiar en Dios, para declarar tu fe poderosa en el Dios que tiene control sobre todas las cosas. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dice la palabra en el Salmo 37:5. Confía en Él hará. Amados hermanos, ¿qué hizo el profeta? Confió en Dios, esperó en Dios. Dice en el verso 8, vino luego a él palabra de Jehová. Ahí está, vino a él palabra de Jehová. Nosotros debemos esperar la dirección de Dios para ver cuál es el próximo paso que vamos a dar en esa sequía en nuestra vida. Lo que se ha secado. Tú esperas en Dios, tú confías en Dios y Él te va a llevar y te va a sustentar y te va a fortalecer. Y vas a poder ver en toda situación, en toda circunstancia, el poder de Dios sobre tu vida, sobre esa dificultad, sobre tu familia, sobre esa situación con tus hijos, en tu matrimonio. Porque Él sustenta, porque Él levanta. Pero te dice, confía en mí, descansa en mí. Yo te amo, yo soy tu Dios. Así que dice aquí que él esperó la palabra del Señor
Y le dice en el verso 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Puedes imaginar? Una mujer viuda que te sustente. Dice el verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, me gusta mucho porque nosotros podemos ver la bendición de Dios, amados hermanos, en la obediencia. Dice aquí en el verso 10, entonces él se levantó. Su respuesta de Elías es obedecer. Una persona que camina por fe, que vive en fe, obedece. La forma en que tú puedes recibir las bendiciones de Dios es solamente en la obediencia. Esto es muy importante porque queremos las añadiduras, queremos las bendiciones, pero no estamos obedeciendo. No estamos confiando en Él. No estamos declarando nuestra dependencia total de Él. Elías no miró el problema. Se secó el arroyo. Otros podrían haberse amargado y alejado y podrían haber hecho muchas cosas contrarias a lo de Dios, a lo que Dios quiere. Pero ¿qué hizo Elías? Él confió, él descansó y él esperó la palabra de Dios. Vino la palabra del Señor y le dice, vete con una viuda. Ella te va a alimentar. Una viuda pobre. Y ahorita vamos a ver, porque dice aquí en el verso 12, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Me encanta, tu Dios. Lo reconocía. Otra cosa importante, la manda ¿a dónde? A Sarepta de Sidón. ¿Quién era el rey de Sidón? Lo leímos. El padre de Jezabel, Baal. Era el rey de Sidón. O sea, Dios le dice, vete a Sarepta de Sidón, que más o menos son como 160 kilómetros de distancia del arroyo de Kerit a Sarepta de Sidón. Es muy largo. Días caminando. No sé cuántos días haya caminado el profeta, pero fue mucho tiempo sin agua, con hambre. Dice, ve a Sarepta de Sidón. Sidón era el centro de operaciones de Baal. Estaba ahí el enemigo. Estaban ahí todos los que querían, porque de hecho cuando él da esta declaración, todo el rey y la gente del rey sale a buscar a Elías para matarlo. Lo buscan por todos lados, pero Dios lo manda al cuartel general de los enemigos. Dios se burla de sus enemigos. No hay enemigo que pueda con Dios. Dios es más grande que cualquier situación, cualquier persona que se levante o cualquier enemigo que quiera hacerle daño. Pero me encanta. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Romanos, dice, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. O sea, tú y yo no podemos comprender a Dios. Él tiene una mente infinita. Y para ti y para mí había sido una mala idea, pero para él fue la mejor idea. En Sarepta de Sidón, con una viuda. Y luego dice aquí que solo tiene un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer solo una torta y después dejarse morir. Imagínate que Dios te diga, tú vas a depender de esa mujer que no tiene sustento. Tú vas a ir y vas a pedir que una mujer que no tiene cómo sostener su vida y la vida de su hijo te va a alimentar. Pero era el profeta Elías, un hombre de fe. Creyó, confió, se levantó y obedeció. Él no argumentó, no dijo, eso es muy complicado, eso es difícil, ¿cómo me mandas con una viuda pobre? No, Señor, mándame a un lugar donde me puedan alimentar bien. Obedeció. Y dice la palabra de Dios, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en esta vasija. Y ahora recogía, 2 leños para entrar y prepararlo para ti y para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí. Una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, que me gusta mucho porque el profeta Elías le dice, un poquito de agua, luego le dice, tráeme un bocado de pan, y aquí dice, una pequeña torta. Nada más que sí le dice cómo la haga, no dice,
cocida debajo de las cenizas, porque a mí me gusta que se cosa bien, dice, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios va a actuar en el momento preciso, amado hermano. Ver su mano actuando, atribuirle a Él todo solución, todo sustento. Ver que Él actúa en el momento que tú menos lo vas a pensar. Él sabe, y si Él se está esperando para poder sacarte de esa prueba, es porque Él sabe. Y si Él está dejándote entrar a otra prueba, es porque Él sabe que tú necesitas, tu carácter, tu corazón necesita esas pruebas para madurar, para confiar, para dejar de adorar dioses ajenos, para dejar de estar dividido, indeciso. Y Él dice: yo te quiero, yo te amo, así que te voy a preparar, te voy a formar, voy a instruirte, te voy a llevar al taller, a la escuela del maestro para que aprendas. Y vemos aquí esta historia que es maravillosa, cómo el profeta Elías es sustentado primeramente por unos cuervos y después por una viuda, pero realmente Dios sustentaba su vida. Dios estaba controlando todo lo que estaba pasando. Y él iba a ser preparado, fue preparado porque él iba a actuar, iba a levantarse, iba a tener una confrontación contra un rey idólatra, contra una reina hechicera, contra 450 profetas de Baal, hombres y mujeres que han declarado su lejanía de Dios. Así que los prepara y le dice: tú vas a estar listo, escúchame. Yo sé lo que estoy haciendo en tu vida. Te voy a formar porque te quiero usar, porque quiero usarte, porque quiero que tú puedas tener el carácter moldeado para poder ser usado en momentos difíciles. Como les decía, amados hermanos, los tiempos que estamos viviendo hoy no son muy diferentes. La maldad ha aumentado. Dice la palabra de Dios que por causa de la maldad la fe de muchos se enfriará. La fe se está enfriando. Muchas personas están buscando dioses ajenos. Muchas personas están indecisas porque no ven que Dios actúe a su favor, porque tienen motivos egoístas. Pero Dios tiene un plan y es mejor. Y a lo mejor en ese plan no te va a gustar a ti tanto movimiento que Dios está haciendo, y otra prueba y otra necesidad y sale otra cosa, pero es por tu bien. Y yo tengo que declarar y decir: yo dependo, y esto es para mi bien, Dios lo está usando para mi bien. Así que sea el nombre del Señor bendito por las generaciones, por todos los siglos de los siglos, porque Él sabe lo que hace en mi vida. Yo dependo de Él, yo confío en Él. Así que yo puedo declarar y decir: Señor, aumenta mi fe. Quiero verte, Señor, quiero conocerte, quiero experimentar tus grandezas y tus maravillas en las pruebas en donde tú me pongas, Dios amado. Atribuyámosle a Dios todo lo que pasa en nuestras vidas. Él es bueno, Él es poderoso, Él es fuerte. Las puertas que se cierran, Dios las está abriendo para nuestro bien. Y así hizo con el profeta. Y así que él ya está preparado para poder ser enviado a esta confrontación, está listo. Y dice en el capítulo 18, verso 1, dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era un remanente, como Dios siempre guarda un remanente, un hombre que amaba a Dios, un hombre que temía a Dios. Él había escondido a 100 profetas de las manos de Jezabel. Dice, escondió a 50 por un lado y a 50 otros por otro lado, para que Jezabel no los matara. Porque los había matado todos los profetas, pero él escondió a 100. Y dice la palabra de Dios que los alimentaba con agua y con pan. Y viene Acab y le dice a Abdías: vete hacia este lado, yo me voy hasta este otro lado. Quiero que busques un arroyo para que puedan sobrevivir las bestias. Necesitamos agua, necesitamos algo verde. Y así que Abdías se fue para un lado y en ese momento se encuentra con el profeta Elías. Y dice la palabra de Dios en el verso 14.
cuando él le dice que le diga a Acab que estaba para poder verlo, dice, y ahora tú me dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Porque era un profeta que habían buscado por todos los reinos y no habían encontrado. Y dice, tú me dices ahora que estás aquí, pero cuando yo vaya con mi señor Acab y le diga dónde estás, seguramente el Espíritu te va a llevar a otro lado. Y dice, no, yo tengo una cita. Dios me mandó a presentarme delante de Acab. Dile que vive Jehová, en cuya presencia estoy, que aquí estaré esperándolo. Dice la palabra, entonces Abdías fue a encontrar a Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Imagínense, el rey enfrente a Elías, y le responde Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y ahí hace ya el llamado para desafiar a esa prueba importante. Y dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Dice, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Verso 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Vemos este desafío, esta prueba para poder mostrar quién era el verdadero Dios. Quién era el Dios verdadero. Y conocemos la historia. Me encanta aquí, dice en el verso 21. Acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos, entre dos caminos, entre dos dioses? El Dios de las riquezas, el Dios del cielo. ¿Hasta cuándo estaréis esperando el plan B, el plan C, el plan D en tu vida? Y no confías y no declaras que Jehová es Dios sobre todas las cosas, sobre todos los dioses. No hay dioses delante de Él. Él es Dios, amados hermanos. Él es Dios. Y bueno, yo no les voy a leer, pero se les voy a platicar la historia que sucede en este momento. Conocemos mucho la historia, es fácil de comentarla. Dice la palabra de Dios que Elías le dijo al rey Acab, dice, trae a los 450 profetas de Baal. Y cuando estaban ellos, le dijo al pueblo, traigan 2 bueyes, denos uno a cada uno de nosotros, y lo vamos a preparar, y lo vamos a poner encima de la leña, pero no vamos a poner fuego debajo de la leña. Y así hagamos, y cada uno pídale a su Dios que responda. Si Baal es Dios, ir en pos de él. Y si Jehová es Dios, creerle a Jehová. Pero esto es muy interesante porque les decía, Baal era el Dios del trueno. Baal era conocido por el Dios de la lluvia, de las cosechas. Eran 3 años y medio donde había una gran hambruna. Él se estaba burlando. Dios estaba burlando, los estaba derrotando exactamente en lo que la gente lo adoraba, creía en ellos. La gente estaba creyendo que él iba a proveer la lluvia, no pudieron hacer eso. Y ahora hay una confrontación para que mande fuego del cielo. Y dice la Biblia que estos 450 profetas de Baal prepararon el buey y lo pusieron arriba de la leña en el holocausto. Y estuvieron convocando. Y estuvieron pidiendo que su Dios mandara fuego del cielo, sus dioses mandaran fuego del cielo. Y estuvieron convocando, y empezaron a sajarse, dice que se cortaban, y que la sangre escurría por todo el altar. Y los 450, imaginen esa escena, 450 hombres ahí clamando, gritando, bailando, haciendo un culto a un Dios ajeno, un Dios que no puede hacer nada delante de ellos. Y dice la palabra de Dios que cuando se terminaba el tiempo, Elías se burlaba y les decía, ¿dónde está su Dios? A lo mejor necesitan gritar más fuerte. A lo mejor no está, viene de camino. A lo mejor está trabajando. A lo mejor entró al baño. A lo mejor, no sé, él se burlaba. ¿Por qué no gritan más fuerte? Y ellos desesperados gritaban y gritaban. Llegó el tiempo del mediodía y el tiempo del holocausto en el mediodía. Dice que clamaron y no cayó nada. No hubo contestación, no hubo nada. Baal quedó mudo.
en esta confrontación para demostrar quién era el Dios verdadero. Entonces Elías dice que se levanta cuando ellos no pudieron y oró a Dios. Y dice que preparó primero el altar, cortó el buey, lo preparó y oró a Dios y puso 12 piedras conforme a las tribus de un altar con 12 piedras conforme a las tribus de Israel. Y dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, tú eres el Dios verdadero. Ahora envía lluvia para que todos comprueben, para que todos puedan ver que tú eres el único Dios verdadero y que estás buscando el corazón de ellos para que se vuelva a ti. Esa es, amados hermanos, la razón de esta confrontación en este tiempo, y el día de hoy es igual. Dios quiere volver tu corazón al corazón de Él. Él quiere que tú lo reconozcas, que tú lo puedas experimentar, vivir, recibir de parte de Él todas las bendiciones que tiene para tu corazón, para tu mente, para tu vida y para tus generaciones. Entonces dice la palabra que en ese momento que el profeta Elías estaba orando al Dios del cielo, cayó fuego del cielo y quemó todo el altar. Bueno, antes dice que al prepararlo dijo: cabe en una zanja donde entre para poner agua. Dice: cabe en una zanja alrededor del altar. Ahora traigan 4 cántaros. Los cántaros eran 120 litros de agua, y échenlos sobre el altar. Háganlo una vez más y una tercera vez. Dice la palabra que el altar estaba lleno de agua, todo escurría, toda la zanja estaba lleno de agua. Para que no dijeran: es que ya tenía preparado ahí el fuego y la leña se prendió fácil. No, él estaba inundado de agua, para que no hubiera una excusa, que nadie pudiera decir: lo que vi no es real. Dice que cayó fuego del cielo literalmente y quemó el holocausto. Quemó todo este holocausto, vaya. Este sacrificio. Y dice la palabra que todos empezaron a gritar a una voz: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y dice la palabra que él le dijo: no dejen ir a ninguno de estos profetas. Los detuvo, los forzó a ir al arroyo de Cisón y ahí los degolló. 450 profetas degollados, muertos por el profeta Elías. Un hombre con fe, un hombre diligente, un hombre que creía, que confiaba, que sabía que Dios estaba con él, un hombre que predicaba la palabra de Dios con autoridad, con valentía. Y Dios lo respalda. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente y Dios lo respaldó. Amado hermano, si Dios nos dice que Elías era como nosotros, hombre sujeto a pasiones, que era como nosotros, nos está diciendo que tú y yo podemos orar a Dios del cielo fervientemente, con fe, para que las cosas sucedan. Él es el mismo y las cosas van a suceder. Me gusta mucho en esta historia porque este fue un gran triunfo, una gran victoria sobre este profeta y los 450 profetas de Baal. Pero dice la Biblia en el capítulo 19 al principio que cuando él había degollado a todos los profetas, Acab fue con Jezabel y le dio las buenas nuevas de lo que había pasado. Le dijo lo que había pasado. Vean, por favor, en el capítulo 19, 1 dice: Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Y me gusta el verso 3, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Después de una gran victoria, él escucha una dificultad, un problema. Hasta los grandes hombres de fe pueden debilitarse, pueden deprimirse. ¿Por qué? Porque él venía y estaba cansado. Él estaba cansado, había degollado 450 profetas de Baal. Eso no es nada fácil. Es muy cansado. Él había tenido una gran victoria, pero después de una gran victoria normalmente viene la tentación, viene la prueba, viene el estorbo del enemigo en nuestras vidas. Y dice que este hombre al oír, dice, vio el gran problema y tuvo temor. Y huyó y se escondió, dice la palabra, en el desierto. Caminó como un día en el desierto y se tumbó a tierra, buscó un enebro y deseaba morirse. Y oraba a Dios: quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Estaba deprimido, estaba desanimado, estaba debilitado.
después de que había tenido una gran victoria y había matado 450 profetas de Baal, había humillado la maldad y humillado pues lo vano en la vida del pueblo de Israel, y había quitado la idolatría del pueblo de Israel, y había asentado en su trono al Rey de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos. Él se debilitó, pero Dios seguía estando con él. Dios sigue estando, amado hermano, aún en los problemas que te puedas cargar tú mismo. Dios está contigo. Él decía: quítame la vida, Señor, ¿para qué me sirve? No soy mejor que la de mis padres. Casi he fallado. Él no había fallado. Lo único malo es que dice la Biblia, vio el problema. Y la palabra nos dice, no veas el problema, ve a Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él no vio en ese momento a Dios, vio el problema. Así dice el verso 3, dice aquí: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo es crucificado en la cruz? Los dos malhechores, uno lo estaba viendo a Él y fue salvado, y otro estaba viendo su problema. El otro veía su cruz, su problema, y le decía: si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz y sálvanos. Y blasfemaba contra Él, porque él veía el problema, él no podía ver a Dios. Un hombre que no tiene fe, un hombre sin fe. Por eso es importante pedirle a Dios: aviva mi fe, Señor. Quiero verte. Aviva mi fe. Así que este hombre se esconde, se va un día de camino en el desierto, se mete a una cueva, se queda dormido, está llorando, está deprimido, está desanimado, está cansado. Pero dice la palabra de Dios que Dios manda un ángel y le toca el hombro y le dice: Elías, come, te he traído una torta, come. Y le trajo una torta y lo fortaleció. Él volvió a quedarse dormido y vino una vez más el ángel de Jehová y lo alimentó y lo fortaleció. Y oyó la voz de Dios que le dijo: sal, Elías, ¿qué haces ahí? Sal de ahí. Y me gusta porque Dios muestra su poder, su señorío en la vida de Elías, su grandeza, su soberanía. Dice la palabra que dice: sal, Elías, me voy a mostrar a ti. Y dice: vino un viento recio que tumbaba montañas y peñas, un viento impresionante. Dice: pero Dios no estaba en el viento. Y después vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino, dice, un fuego candente, pero Dios no estaba en el fuego. Y luego dice: y vino un silbo apacible, y Dios estaba en el silbo apacible. Dios trabajando en tu vida, en mi vida, en los momentos difíciles, con un silbo apacible, con humildad, con amabilidad, con gracia, porque eres su siervo. Este hombre era su siervo, y él no va y le dice: ¿por qué te deprimes? ¿Por qué haces esto? No, le dice: yo estoy contigo, Elías, levántate, sigue, porque tu trabajo no ha terminado. Te voy a mandar y tú vas a ungir a unos reyes, y también vas a ungir a Eliseo, que te va a suceder. Él va a ser un profeta que va a quedar después de ti. Y como les dije al principio, la recompensa de la fe, vemos cómo Elías es arrebatado en el cielo por un torbellino. Dice que en un carro de fuego vino por él y lo arrebató y se lo llevó Dios con él. Después volvemos a saber de Elías cuando está en el monte de la transfiguración con nuestro Señor Jesucristo y con Moisés. Un hombre, amado hermano, que Dios arrebató, que no vio muerte, que se lo llevó con él. Igual con Enoc. Enoc caminó con Dios, Elías caminó con Dios. Confiaba en Dios, creía en Dios, tenía una fe importante, una fe como un rasgo de carácter, como un don dado por Dios, que está a mi disposición y a tu disposición. Pero Elías está trabajando y está hablándole a Dios, a los hombres de parte de Dios, para que vuelvan su corazón a Él. ¿Por qué no vamos, por favor, a Jeremías 4:1? Jeremías 4:1. Dice la palabra de Dios: si te volvieres, oh Israel, fíjense, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones
y no anduvieres de acá para allá, entonces yo, amado hermano, tenemos un llamado de parte de Dios a volvernos a Él, a volvernos en amistad con Él, a declarar nuestra dependencia y nuestra confianza total en Él. Tenemos una fe dada por Dios para creer y confiar en su palabra. Así que el llamado y la invitación en este día es a pedirle a Dios que ponga el rasgo de carácter, de fe en nuestro corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios, pero dice Dios, necesitas el rasgo de carácter. Confiar, creer en mí, depender de mí. Es un llamado que tú y yo tenemos. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos bendiga? Amado Dios, Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias porque el ejemplo del profeta Elías, en este ejemplo podemos ver, Señor, que las dificultades, las pruebas, los problemas, Dios precioso, solamente están sirviendo, Señor, tú los usas, Padre, para nuestro bien. Sirven para formar en nosotros el carácter de Jesús, Señor. Rasgos de carácter del cielo, del reino de los cielos en nuestra vida. Pero también sirven, Señor, para eliminar lo contaminado, Señor. Eliminar la suciedad de nuestras vidas. Eliminar lo que no está bien, Señor. Lo podrido, lo añejo en nuestras vidas. Quema todo eso, Señor amado, para que puedas establecer ese rasgo de carácter que tú pensaste, que tú decidiste que tus hijos, Señor amado, van a tener, para ser usados y levantados en un mundo difícil, en un mundo donde la gente está dividida, Señor amado, donde hay muchas personas indecisas que no quieren o no saben cómo acercarse a ti. Nosotros, Señor, por medio de ese ejemplo, podamos levantarnos, Dios precioso, a hablar tu palabra con autoridad y a vivir con tu palabra con autoridad y a creer en tu palabra con autoridad, Señor amado. Yo te pido que nos bendigas, amado Señor. Bendice, por favor, a cada uno de mis hermanos en sus casas, Dios. Bendice, Señor Padre Celestial, los planes, las decisiones, Señor, que esperen en ti, que confíen en ti, que aguarden tu dirección, Padre. Tu instrucción es lo que necesitamos para hacer las cosas correctamente. Así que, Padre, gracias te doy, Señor, por este domingo. Te alabo, te bendigo, Señor, te exalto, te agradezco tanto en mi corazón tu amor y tu presencia, Señor. Síguenos bendiciendo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Bye. Hemos terminado esta predicación. Qué linda predicación. Ha sido precioso. Es de esas predicaciones que no impactan realmente a lo mejor a tus acciones, a tu conducta, pero sí impacta el corazón, ¿no lo crees? Así es, la fe, La fe es algo que, como tú lo comentabas hace rato, un salvavidas, una llanta que estás en medio del mar y que por más que te quieras hundir, no vas a poder. Es eso que te va a sacar a flote. Así vemos la fe. Y hoy, más que cualquier otro día, podemos entender por qué el Señor nos quiere fuertes, porque el Señor quiere probar nuestra fe. Van a venir momentos incómodos, van a venir pruebas, pero Él quiere fortalecernos siempre. Quiere que pasemos esta prueba aprobados. La mayor prueba de amor que un papá o alguien cercano queremos para los que amamos es pues que no pasen pruebas. Pero el Señor, que nos ama como nadie, Él no, obviamente no puede evitarlas. Él quiere que estemos fuertes y que las aprobemos. Y bueno, en esta búsqueda y a propósito de lo que estamos hablando de fe, estamos haciendo un esfuerzo como pastores, como iglesia, a que tengas conocimiento de la palabra suficiente para fortalecer todas las áreas de tu vida, especialmente la fe. Y en esta nueva temporada del Pastoreo en Casa, algo que, como te decía, ha venido de la oración y ha venido de la búsqueda de la dirección de Dios, vamos a hablar de algo que va a impactar nuestras vidas para bien, y es renovar nuestra mente. Empezamos la serie Romanos 12:2. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos hasta dónde nos va a llevar el Señor, pero queremos darte la mayor información, que nos unamos todos en un mismo sentir,
en este precioso pasaje y que podamos ahondar tan profundo como nos sea posible. Y para eso vamos a tener, vas a recibir audios todos los días, recuerda, inscríbete, vas a recibir los audios y va a haber una sobremesa, le vamos a llamar así, Una platiquita por Zoom 2 veces a la semana para aquellos que quieran comentar, preguntar, añadir a lo que vamos aprendiendo. Y bueno, esas sobremesas van a ser martes y jueves a las 7 de la noche. Entonces te invitamos a formar parte. El pastor va a estar al frente de un grupo de oración, una oración congregacional, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche para que estés listo vía Zoom y que podamos estar más cercanos en un mismo sentido. Así es, una misma enseñanza, tanto la sobremesa como la oración, como los audios que vamos a recibir por la mañana, es un solo tema. Vamos a estar reforzando, vamos a estar fortaleciendo nuestra mente, que sabemos que es nuestro corazón, y el Señor tiene tanta insistencia para que cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente, pero sobre todo que sea renovado. Y es lo que vamos a ver en este nuevo Pastoreo en Casa 2.0. No se lo pierdan, contamos con su participación. Es para ustedes, es por ustedes, es para la fe. No lo olviden, Romanos 12:2, y nos vemos mañana. Empezamos mañana. Mañana empezamos. Que Dios los bendiga. Los amamos. Hasta luego. Hasta luego. Falla. Y tú, quien todo vio.
están? Hola. Queremos hablarles un poco de las cosas que nosotros... Espera, antes que nada, en esta iglesia se han hecho famosas tus interpretaciones personales y espirituales acerca de las películas. Así es. Sabemos que tú enseñas a través de las películas. Tengo una afición a las películas, pero les voy a decir por qué. No, pero esta se llama la cápsula Las películas de la pastora, donde vamos a recibir una buena enseñanza. Bueno, yo quiero recomendarles, primero que nada, que disfruten ver películas. Sí. En verdad, hay un mundo, por supuesto no todas, por supuesto hay que ser selectivos, pero en verdad que hay un mundo de aprendizaje que sumado al conocimiento de Dios te puede ayudar a entender mucho del hombre. De hecho, intensifica. Así es. Cuando estás en una comunión con Dios, platicaba con Juan este domingo y él me decía, yo veo a Dios en todo. Así es. Y en cualquier situación, en muchas películas, Él me habla y sé que es lo mismo que pasa conmigo. Yo creo que si tú buscas a Dios en todo, buscas aprendizaje en todo, buscas mensaje en todo, lo vas a encontrar. Claro. Entonces, eso es lo que pasa. Y yo quiero comentarles que además de las películas y todo el material de libros que pueda contribuir a tu vida cristiana, al crecimiento, hay algo muy importante, Pau, los amigos. Sí. Los amigos, el ambiente en el que tú te estás desarrollando es muy, muy, muy importante para tu crecimiento espiritual, para estar fortalecidos. Entonces es muy importante que consideres con quién hablas todos los días, de dónde te nutres, de qué hablas, y haber visto una película te da material para comentar, incluso cuando eres un poco tímido y no sabes de qué habla de una película, coméntala. Y fíjense que hablando de amigos y hablando de películas, esta semana recibí algo muy hermoso, un testimonio de una hermana, y me dijo, vi una película, Cuarto de Guerra, y fue increíble. La vio con su esposo, les dio tema de conversación, pero les dio tema de oración, les dio tema de reflexión, y eso es lo que nosotros queremos invitarlos a hacer. No asumas que ver una película una vez es suficiente, en verdad. Vale la pena verlas 2, 3 veces y vas a encontrar nuevos aprendizajes, nuevas aplicaciones que no habías visto. Es algo increíble porque en esa película, es una película muy vista, yo sé que la mayoría de nosotros la hemos visto, pero los queremos invitar y lo vamos a intentar hacer todos los domingos, darles una recomendación de una película, darles un pequeño mensaje o libros, porque también hemos leído libros increíbles, pero en este caso y este domingo les recomendamos volver a ver Cuarto de Guerra. Vamos a poner aquí el audio de una mujer que se vio impactada su vida esta semana por esta película. Que les cuento. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. A través de este audio quiero contarles que hace unos días mi esposo y yo vimos la película llamada Cuarto de Guerra, y la verdad fue una película que me conmovió muchísimo, ya que me sentí totalmente identificada con la mujer que protagoniza la historia. Pues hace unos meses, cuando recién inició la pandemia, mi esposo y yo estábamos pasando por una situación muy difícil en nuestro matrimonio, incluso pensando ya en separarnos, y sin embargo pudimos rescatar nuestro matrimonio gracias a que Dios puso en mi camino a la pastora Laura, que se tomó el tiempo para hablar conmigo, así como lo muestra en la película, que una hermana le comparte a la protagonista sobre la palabra de Dios y sobre cómo debía ser su comportamiento como una esposa de acuerdo a los mandamientos de Dios. Así hizo la pastora Laura conmigo. Por tanto, el ver esta película para mí fue como un recordatorio y un reforzamiento de muchas de las enseñanzas que tuve en esas pláticas con la pastora Laura. Y esta película me hace despertar en mí la necesidad de compartir la palabra de Dios con otras mujeres que lo necesiten, que se puedan encontrar en una situación parecida a la que yo pasé, como una forma de mostrarle a Dios el gran agradecimiento que tengo en mi corazón hacia Él por lo que hizo por mí y por mi esposo. Y también sé que para poder hacerlo de la mejor manera
tengo que seguir alimentándome y tengo que seguir estudiando la Biblia. Gracias por escucharme, hermanos, y espero que este testimonio les sirva para saber que nuestro gozo debe estar puesto en nuestro Señor, y asimismo nuestra confianza no debe estar en ninguna cosa material, en ninguna cosa de este mundo, y tampoco en las personas. Nuestra confianza debe estar puesta solamente en nuestro Dios, ya que solo Él es inmutable, Él es sabio y es poderoso. Y así lo demostró haciendo grandes transformaciones en mi matrimonio. Doy muchas gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Dios les bendiga. Además te voy a decir algo, pueden mandarnos sus preguntas, de qué quieres que hablemos, de qué quieres qué te inquieta, qué te preocupa. Y una de las cosas que más inquieta es cómo evangelizar. Y esta película es una cátedra de cómo evangelizar, y vas a entender la importancia del 1 a 1, la importancia de hablar la palabra a una persona, porque es una tierra que Dios trabajó, y prepararte para esa persona, la siguiente que Dios ponga a tu alcance. A veces ha sido la parte de evangelizar ha sido un problema para los cristianos. Hay gente muy penosa, hay gente que ha tenido malas experiencias y lo dejan de hacer. Es un llamado para todos, ir y hacer discípulos, pero no es nada más a cualquier persona. No desordenadamente. No es desordenadamente, es bajo la instrucción de Dios, y lo vamos a ver en esta película. Cómo Dios le pone a esta mujer una persona con la necesidad del evangelio, una persona que había sido también trabajada por Dios. Esa es la manera. Dios te va a decir a quién tienes que evangelizar, y como dice mi mamá, esta película es una muestra perfecta. Y saben una cosa, la oración final de esa película vale la pena que la transcriban, que la memoricen, que la pongan vale todo la pena. Así que los invitamos esta semana, Cuarto de Guerra. Y esta semana, grupo de oración. Tenemos Lunes, todo. miércoles y viernes. Tenemos todo. Que Dios los bendiga. Los amamos.